Ya. Vamos a esperar unos segundos antes de partir, para que si es que alguien se empieza a conectar. Ya. Partimos entonces. Quebrantahuesos, capítulo 5. Estamos acá hoy día en el capítulo 5 de este programa, que es un programa relativamente nuevo, esta es su quinta semana, se transmite todos los días sábados a las 19 horas. Es la libertad de los temas a la deriva, ¿cierto? Hoy día nosotros nos encontramos con 5 personas invitadas de distintas áreas. Tenemos desde el área de la educación hasta el área del derecho, que está una invitada ahí. Entonces nos voy a pasar con las presentaciones. Estamos con Paula Briceño, que es profesora de básica. Estamos con Priscila Silva, que es mi hermana y es profe básica, así que un gusto verla aquí. Estamos con Jan también, ella es abogada. Estamos con un gran amigo de la vida, Hugo Herrera, y con Sebastián entonces también, que es profesor. ¿Ya? Entonces el Seba nos acompaña nuevamente, también estuvo la semana pasada, estuvimos discutiendo, conversando sobre varios temas que han ido manteniendo una especie de continuidad algunos temas. Yo planteé hace unas semanas atrás varios conceptos, entre ellos la estandarización, el canon, cómo esto se va vinculando a la competencia y al concepto de naturaleza humana. Entonces ahí el Seba quería hoy día partir desarrollando de manera un poco más profunda alguna de estas ideas, y para poder abrir el capítulo del día de hoy entonces vamos a partir con el Seba, ¿ya? Lo que les digo, yo insisto a mis invitados, invitades, es que aquí la idea es ser lo más natural. No estamos en la televisión, no estamos en los grandes medios, estamos en un espacio muy chiquitito, muy humilde, que es un Facebook nomás. Así que relajados, no se pongan nerviosos. Y partimos, pues. Seba parte con su presentación y después nos vamos sumando cada una, a lo que Seba va hoy día a presentar. Ya, Dale muchas nomás, gracias Seba. por la presentación. Bueno, me gusta mucho el programa, por eso he querido participar de nuevo. Quiero instalar otro tema que tiene que ver con lo que dijo Leandro en relación a lo que vamos a entender por esto de la competencia, esto como de la ley del más apto, que se ha instalado como súper como sentido común en muchos discursos y en muchas teorías económicas, en teorías sociales a lo largo de la historia. Yo me gustaría como clarificar ese término que vamos a entender por selección natural, sobre todo, que es un concepto que aparece bueno, un gran teórico que en este caso es Charles Darwin, un naturalista que incluso estuvo en Chile. Hay una placa en el Cerro de la Campana cuando todos han subido. Y bueno, ¿qué significa eso? Él lo que quiso tratar de hacer fue como explicar cómo ocurre la evolución, es decir, cómo cambian las especies, los organismos vivos a lo largo del tiempo. Y él cuando hace su recorrido va viendo un montón de lugares, recorre Latinoamérica, e inspirado también en la idea de otro naturalista, Von Humboldt, es que plantea esta idea de la famosa selección natural. ¿Qué vamos a entender por selección natural? Y aquí voy a tratar de ser como lo más didáctico posible. Supongamos que tenemos un desierto y en ese desierto viven ratoncitos, hay depredadores, hay ratoncitos de pelaje claro, hay ratoncitos de pelaje oscuro. Los ratoncitos de pelaje claro son muy abundantes, pertenecen a una misma especie, y claramente si un ratoncito oscuro se mueve por el desierto, se le ocurre salir de su cueva, como su pelaje es oscuro, va a ser mucho más visible y por lo tanto es mucho más fácil que los depredadores lo casen y por lo tanto es más difícil que viva más tiempo, a diferencia de los ratoncitos con piel clara. Entonces, pero ¿qué pasa si la arena del desierto se va y debajo de la arena vemos que la roca que hay debajo de la arena es oscura? En este caso, ¿quién va a salir favorecido por condiciones naturales? Los ratoncitos, ¿cierto? Que tienen este pelaje oscuro. Entonces, vemos que estos ratoncitos que tienen pelaje oscuro, que pertenecen a una misma especie, al pasar de los años, 100, 200 años, esos rasgos se van transmitiendo de generación en generación y por lo tanto van siendo favorecidos por la naturaleza versus los ratoncitos que tienen el pelaje claro.
Y así es como se entiende la selección natural. Esto nosotros lo aplicamos a la agricultura, o sea, por ejemplo, si tú tienes tomates y tienes tomates grandes, tienes tomates pequeños, tienes tomates medianos y tú quieres producir tomate jugoso, entonces lo que va a tratar de hacer el agricultor es seleccionar las semillas de las plantas que tienen tomates más grandes y las va a cruzar entre sí y por lo tanto las generaciones posteriores van a ser y van a tener tomatitos más grandes. Entonces, este concepto de selección natural es así como ocurre en la naturaleza, pero eso se instala después en lo social, como la ley de las especies que son más competitivas, las especies que son más aptas, pero sabemos que eso de ser más apto va a depender mucho del ambiente, y como el ambiente cambia, las especies cambian. Ahora, hay otra cosa que es bien interesante y que viene a poner de relieve algo bien importante. Para que estos cambios ocurran, debe haber variedades, diversidades, porque ¿qué voy a seleccionar si es todo igual? Si es todo igual, no hay nada que seleccionar. ¿Cuánto selecciono? Cuando veo diferencias. Entonces, la diversidad, la variedad, aquí en términos genéticos, es fundamental para preservar las especies. Entonces, cuando vienen estos movimientos, ¿cierto?, de preservación de las semillas, de la soberanía alimentaria, de estas variedades salvajes, claro que tienen mucha razón, porque si tú tienes semillas que son transgénicas o son todas estandarizadas, y hay un cambio en el ambiente, vas a tener esa semilla y si no crece ya no tienes más. Entonces, las variaciones, las diversidades son importantes para mantener la permanencia. Ahora, estos cambios que ocurren se generan por mutaciones, ¿ya? Por ejemplo, estas películas X-Men, estos mutantes que tienen capacidades especiales, que eventualmente estas capacidades pueden generar adaptaciones que implique, ¿cierto?, que le otorguen ciertas ventajas evolutivas. Y esas mutaciones ocurren por azar. Los organismos vivos, los seres humanos también, como somos parte de todo eso, somos diversos. Somos naturalmente diversos, eso sí que es algo natural. Todos somos diversos, la diversidad es un elemento que es valioso en sí mismo en la naturaleza por una cuestión de sobrevivencia. Entonces, cuando se pretende estandarizar, normalizar, atenta un poco contra esa dinámica que se da en el ambiente natural. Ahora, esto, como yo les venía diciendo, se traslada a lo social, se distorsiona y entendemos la competencia como algo de la ley de más apto, no sé, por el hombre blanco versus el hombre no blanco, el hombre versus la mujer, los pueblos civilizados versus los incivilizados, y se da como una cuestión de naturalidad el hecho de que tengan mayor, ¿cómo decirlo?, mayor éxito, entre comillas, social que los otros. Pero esta idea no tiene nada que ver en el fondo con la idea original de Darwin que se explica en términos de la evolución. Ahora, igual nosotros podemos incluso cuestionar esta idea, por ejemplo, decir, ¿esto es lo que originó la vida en la Tierra en algún momento en el planeta Tierra? O sea, habían moléculas que reaccionaron entre sí, eso originó células, las células se asociaron y generaron organismos más grandes, eso en periodos muy, muy largos de tiempo. Y la verdad es que esta idea fue súper predominante por mucho tiempo, pero aparece en esta explicación una científica que se llama Lynn Margulis, que lamentablemente muchos la conocen como la esposa de Carl Sagan, el gran divulgador de la astronomía y de la ciencia, pero la verdad es que en términos científicos, Lynn Margulis fue la que puso a la palestra una idea antigua en la cual dice: los organismos vivos no evolucionan solamente por competencia, por selección natural, los organismos se fusionan, se relacionan entre sí, cooperan entre sí y eso les genera ventaja adaptativa. Y eso lo podemos ver en toda la naturaleza y sobre todo en los organismos más mínimos, que son los más abundantes, hay más bacterias que estrellas en las galaxias. Y por ejemplo, cuando ustedes comen algo, se sienten mal, ¿cierto? Probablemente a algunos le han recetado estas como probióticos, porque dentro de nosotros viven bacterias que gracias a ellas podemos digerir y podemos vivir en el fondo y poder alimentarnos. De hecho, hay investigaciones en las cuales nosotros tenemos, las mujeres, por ejemplo, tienen una flora vaginal. Dentro de esa flora vaginal hay microorganismos, estos microorganismos traspasan cuando están en gestación,
y le traspasan estos microorganismos, y estos microorganismos que pasan al bebé le permiten digerir la leche al bebé, la leche materna. Entonces nosotros tenemos una relación evolutiva, estamos interconectados con los otros seres vivos, estamos interconectados con el ambiente, y esa idea se puede ver en esta película. No sé si vieron la película Avatar. Bueno, esa película tiene hay varias ideas ahí detrás, dentro de la colonización, etcétera, pero hay un árbol que en estos seres azules, ¿cierto?, se conectan con la tierra, se conectan con las raíces, y parece que el planeta completo tiene vida. A eso se le llama la hipótesis de Gaia, o la teoría de Gaia. Y la verdad es que cada vez las investigaciones, podemos decir que los seres vivos son seleccionados por el ambiente. Podemos hablar, cuando hablamos de ambiente, hablamos de la temperatura, hablamos del pH, hablamos de la humedad, hablamos de la cantidad de agua, etcétera. Pero a su vez los organismos vivos modifican el ambiente. Por lo tanto, hay una relación tan estrecha entre lo vivo con lo no vivo, que es difícil establecer lo que es vivo de lo no vivo. Por lo tanto, toda esta zona del planeta que está llena de vida, y sobre todo de vida microbiana mínima, que nosotros generalmente la subestimamos, la vida que nosotros podemos ver es en la punta del iceberg, y todo el iceberg que está bajo hundido es vida microbiana. Entonces, existe tan relación que se considera el planeta Tierra como un ente vivo. Entonces, cualquier desbalance que ocurra dentro de estas relaciones, que son tan complejas, son tantas, genera un cambio. Ahora, Oye, Seba, permíteme que pueda interrumpir un poco. por supuesto. Eh, Voy a meter la cuchara para no alargarnos y después podéis seguir exponiendo. Eh, Me interesa a lo mejor si podéis, si es que podéis nomás, porque a lo mejor no tiene nada que ver, pero cuando te escucho estaba pensando, por ejemplo, en cómo se vinculan estas ideas con el racismo, que me parece que sí se pueden vincular, como esta idea de, o sea, no lo que tú estás planteando como lo que tú piensas, obviamente, pero sí muchas veces el racismo se va anclando a ideas como naturalistas, donde se presenta como una especie de ser humano que tiene ciertos rasgos naturales que serían como mejores que el resto. Y ahí creo que es interesante igual plantear esa noción. Y lo otro, aparte de esta idea como del racismo, también es la idea de la eugenesia, que también creo que está anclada, así, directamente vinculada al racismo, que es esta idea de que, por ejemplo, si uno viene con ciertas características genéticas que no corresponden a lo que se espera como del ser humano de manera como sana, entre comillas, por ejemplo, no sé si montones de características genéticas que se pueden ir alterando por distintas razones, podéis salir, no sé, con infinitas como variaciones. Entonces ahí yo entiendo que en algún momento, en algunas culturas también, se ha practicado la eugenesia, no necesariamente como parte de los nazis, ¿cierto? Hay culturas que también son ancestrales, o también yo recuerdo haber leído por ahí alguna cosas sobre la tesis de Allende cuando creo que se doctoró ahí en medicina, planteaba algunas cosas respecto a eso, y es como un tema igual bien raro. O sea, en algún momento era como súper normal hablar como de este tipo de cosas, y hoy día parece como casi descabellado. Claro, o sea, como tú decías, estos temas de la eugenesia, estas superioridades naturalistas o genéticas, claro, es como una especie de derivación que viene de los postulados de Darwin. De hecho, Darwin en su época igual tenía estas visiones como evolutivas, y las aplicó a otros contextos que después se comprobaron que son falsos. Por ejemplo, cuando se hacían mediciones de la cabeza de las mujeres o de la cabeza de ciertas personas, claramente las mediciones de cráneo, por un tema de proporcionalidad del cuerpo, eran menores. Entonces ahí se daba como argumento que las mujeres tenían menor capacidad cognitiva, etcétera, otras razas, entre comillas razas, porque sabemos que no existe la raza del ser humano, también. Entonces, que claro, viene de esto.
pero después con el desarrollo de más conocimiento y como en esta idea de evitar esta descontextualización de las teorías, se ha podido como un poco desmitificar y dar como falsear esas ideas que están muy instaladas. Como te decía, el caso del ser humano es como súper complicado porque el ser humano es una especie que genera cultura y la cultura en términos como biológicos se le llama el fenotipo extendido. Nosotros no tenemos ojos que puedan ver las estrellas, pero fabricamos telescopios para ver las estrellas. Entonces el microscopio se vuelve parte de esa capacidad de, como entre comillas, esa corporalidad del hombre que le permite aumentar su sentido y le permite construir tecnología y todo lo que nosotros vemos ahora. El tema es que el hombre, no existe una naturaleza como competitiva, como se viene dando, como se lo entiende la teoría de la evolución, porque la competencia es un diálogo que se da con la naturaleza y sabemos que nosotros estamos interviniendo el ambiente. Entonces, si nosotros intervenimos el ambiente, alteramos los ciclos, esos ciclos a su vez alteran al hombre, o sea, lo que estamos viendo del coronavirus y el aumento exponencial de nuevos virus es básicamente cómo el hombre ha ido aumentando la población, ha ido alterando los ecosistemas, y en esos ecosistemas hay relaciones y hay entidades biológicas que están allí contenidas y que en algún momento tienen efecto inesperado. Entonces, aquí se ha hablado de la época del antropoceno, como la especie que ha modificado profundamente los ciclos naturales, pero la verdad es que en este momento somos parte de ese ciclo natural, lo estamos interviniendo de forma muy rápida. Bueno, algunos llaman que no estamos en el antropoceno, estamos en el capitalismo ceno, porque en realidad es el sistema político económico que estamos generando, o sea, como este extractivismo, esta visión como avasallante de la naturaleza, de los recursos naturales, que está generando estos como rebrotes. Entonces, fíjense, todo el sistema se pone en jaque por una minúscula partícula que básicamente son proteínas y el interior tiene material genético que tiene la capacidad de infectar y reproducirse. Entonces, nosotros no tomamos conciencia porque vivimos en las ciudades, porque vivimos de forma como muy individual, pero el ser humano es una especie que vive en un rango muy estrecho en el planeta Tierra, es muy frágil. Y tampoco nosotros tenemos como esa capacidad, como tanta variabilidad genética como para resistir en el fondo grandes perturbaciones en el ambiente, y para eso necesitamos la tecnología. Entonces, por esto viene y nace esta idea de la permacultura, de estos sistemas circulares que emulan los ciclos naturales. Eh, entonces, estas ideas, esta hipótesis que ha generado como todo un cambio de paradigma en el entendimiento cómo nos relacionamos, tiene que plantear eso. En el fondo, nosotros somos parte de todas estas redes naturales. No podemos abstraernos de estas redes. Tú generas un cambio acá, te va a generar un cambio acá, y si sacas esto, te genera un cambio acá, entonces siempre repercute. De hecho, por ejemplo, el plástico que ustedes saben se hace del petróleo, de hidrocarburos, las bolsas plásticas se van al océano, parte de ese plástico se digiere, va a las cadenas alimenticias, las redes tróficas, y hace un poco tiempo se ha descubierto que el carbono que compone ese plástico forma parte del cuerpo de los niños. O sea, ese elemento ya, estos son ciclos, y esos ciclos todavía subsisten, somos parte de ellos, y en algún momento, si hay un cambio tan abrupto, que se acaba algo, que no podemos sostener la agricultura, que no podemos sostener las ciudades, va a generar un coletazo al mundo social. Entonces, lo que está en peligro no es el planeta en sí, lo que está en peligro es la subsistencia de la especie humana. Entonces, la pregunta es, ¿qué sociedad o qué sistema económico vamos a pensar a construir para poder sostener nuestra especie, si es que queremos sostener nuestra especie en un tiempo que se pueda proyectar más allá de 100 o 200 años? Ya, hasta ahí nomás. Ya, nos tiró ahí un universo de posibilidades el Seba. A ver si le damos la palabra, que si es que se quieren ahí plantear puntos de vista propios respecto a lo que señala Seba, dejo la palabra abierta.
No, no punto de vista doble, sino que también, bueno, agradecer a Sebastián por su intervención, por su comentario, y a partir de lo que él mismo ha señalado, también aparece como interesante en la conversación ampliar el impacto de esta idea, de estas teorías, hacia otros contextos, ¿no? Y otra época. Eh, Fundamentalmente, una de las cosas que se desprende de las tantas cosas que nos dijo Sebastián, que es el impacto de lo tecnocientífico sobre las diversas fases del capitalismo y fundamentalmente lo que hoy conocemos como el neoliberalismo, ¿no? En ese sentido, me gustaría comentar un libro, brevemente, ¿no? De una pensadora brasileña muy importante hoy por hoy en América Latina, ¿no? Marilena Chaui, ¿no? Marilena Chaui, uno de sus libros más reconocidos, tiene una obra bastante vasta, pero tiene un libro bastante reconocido que ha sido hace poco traducido al español, que se llama Ideología de la competencia, en la que básicamente en el artículo principal de ese libro, que es un artículo de los años 80 más o menos, cuando el neoliberalismo estaba recién expandiéndose en Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile y otros países, ¿no? Ella es capaz de hacer un examen temprano de cómo en el sistema fordista y luego post-fordista había sido el impacto de esta ideología de la competencia, y eso había transformado realmente muchas de las relaciones sociales que hasta el día de hoy, por supuesto que experimentamos, sobre todo en el ámbito de la educación, por ejemplo, ¿no? Que es algo que todos nosotros de acá hemos experimentado de alguna otra forma, como estudiante, como profesor, etcétera, ¿no? Precisamente las prácticas que se dan al interior del espacio educativo, ya sea colegio, liceo, universidad, en fin, ¿no? Está cruzado actualmente hoy por hoy por esta ideología de la competencia a nivel, a nivel de a nivel de crédito, de las competencias que han pasado a reemplazar a los contenidos de los programas educativos, etc. ¿No? Y creo que eso que desarrolla Mariana Chaui en ese texto tiene mucha vinculación histórica a lo que científicamente nos ha explicado Sebastián con respecto a estas ideas de la selección natural, de cierto naturalismo que se va imponiendo en el pensamiento del siglo XIX, pero que avanza al siglo XX, que ciertas ideas son recogidas por el pensamiento fordista en inicio del siglo XX y de alguna manera mantenidas, transformadas, preservadas, alteradas, de ahí en adelante, hasta lo que reconocemos hoy por hoy como el pensamiento neoliberal, ¿no? O la racionalidad política neoliberal. Y en ese sentido, estaba aquí buscando una cita del libro que me gustaría leer, una cita breve, como un párrafo, porque creo que se conecta en algún sentido a lo que decía Sebastián, pero también se conecta a lo que mientras tú, Leo, hiciste este grupo para que conversáramos sobre qué hablar hoy, qué temas tocar hoy. eh, También puede ser un párrafo que nos puede abrir también hacia esos temas, que tienen que ver básicamente con la contingencia y lo que ha pasado en el país, sobre todo en la última semana, por no decir los últimos meses, ¿no? Y leo solamente un párrafo repito, Marilena Chaui, de Ideología de la Competencia, y ella dice, la ideología de la competencia realiza la dominación por el descomunal prestigio y poder del conocimiento científico-tecnológico, es decir, por el prestigio y poder de las ideas científicas y tecnológicas, desde luego, ¿no? El discurso competente puede ser entonces resumido del siguiente modo. No cualquiera tiene derecho a decir algo a cualquier otro, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, ¿no? Sobre todo esto nos resuena mucho a nosotros que en las últimas décadas en Chile, sobre todo a nivel del espectro de derecha de la política y desde luego en el gobierno en los últimos años, hemos visto la erosión de estos llamados think tanks, ¿no? Como Libertad y Desarrollo que tiene tanta poder, ha tenido tanto poder en los gobiernos de Piñera, ¿no? Y está marcado por esta tecnocracia, por esta ideología del especialista, ¿no? Y de quien es habilitado para decir ciertas cosas en determinadas circunstancias, ¿no? Y que hemos visto también ponerse en tensión durante todo el manejo político de la pandemia del COVID-19. Continúa Mariana Chaui, dice, el discurso competente es, pues, el enunciado por un especialista que ocupa una posición o un lugar determinado en la jerarquía organizacional, y habrá tantos discursos competentes como organizaciones y jerarquías haya en la sociedad. Este discurso opera con dos afirmaciones contradictorias. Y esto me parece interesante y leo esto y termino de leer la cita para que conversemos, ¿no? Dice, opera con dos afirmaciones contradictorias. Una de ellas
en tanto se trata de un discurso de la propia organización, se afirma que ésta es racional y que ésta es agente social, político e histórico, de manera que los individuos y las clases sociales se encuentran destituidos o despojados de la condición de sujetos sociales, políticos e históricos. La organización es competente, en tanto los individuos y las clases sociales son incompetentes, objetos sociales conducidos, dirigidos y manipulados por la organización. En la otra afirmación, el discurso de la competencia procura desdecir la afirmación anterior, o sea, después de invalidar los individuos y las clases sociales como sujetos de acción, procura revalidarlos, pero lo hace tomándolos como personas e individuos privados. Se trata de lo que llamamos competencia privatizada, ¿no? Yo creo que una de las cosas interesantes que se desprende de lo que acaba de exponer Sebastián tiene que ver precisamente en esta articulación entre este discurso tecnocientífico, este discurso de la selección natural y cómo se articula la privatización, ¿no? Y cómo esa privatización nos tiene hoy por hoy como nos tiene, ¿no? No solo con la pandemia del COVID-19, sino que también lo que pasó en Chile, y ha venido pasando en Chile, sobre todo desde octubre pasado, ¿no? No sé qué te parece a ti Leo, o Sí, a las compañeras. está bueno igual. Vamos, la Paula está pidiendo la palabra. Y Cortito. bueno, yo creo que vamos también dándonos, o sea, yo me voy a callar, yo creo que Seba y Hugo también démosle la palabra igual a las compañeras para que también podamos ser como equitativos respecto a los tiempos, No, a los yo turnos de habla. y hablo rápido, así que todo bien. Habla nomás. Justamente lo que estás planteando creo que se ve mucho más vinculado a antes de octubre que de octubre en adelante, porque justamente el secuestro del discurso de poder, ¿cachai? Que no está en las bases, que está como en la cúpula, se ve justo hasta octubre. De hecho, todo lo que está pasando esta semana es producto a la devolución de dicho discurso a las bases. Lo que estás planteando, lo que planteó tu autora, que la voy a buscar, está muy interesante, muchas gracias. Creo que va más hacia atrás, que creo que justamente lo que me permite respirar un poco más tranquila hoy día, o sea, hace 2 días, es justamente como el recuperar el poder, incluyendo con lo que pasó con Pradena, porque fueron las redes sociales los que llevaron la apelación a Pradena para que volviera a estar preso. Entonces, nuevamente, es como el recuperar el discurso de poder de las bases, el donde la competencia empezó a perderse para empezar, sobre todo con pandemia, a ser reemplazada por una suerte de cooperativismo. Es una sensación mucho más comunitaria en este momento. Como si nos tocan a una, nos tocan a todas. Como es. Sin duda. Bueno, les doy ahí el pase a la llama, a la Priscila, para que también ahí digan su mirada respecto a lo que estamos conversando hasta acá. Hola. Bueno, ¿tú? ¿Yo? Dale tú. Amiga. Bueno, escuchar a los chiquillos igual con harto tecnicismo es interesante igual porque, bueno, yo por lo menos me manejo en el ámbito educativo y he visto esta transformación también a través del tiempo del ser humano y cómo nos hemos ido adaptando. Tomando en cuenta también lo que decía Paula, desde el estallido social lo hemos visto, lo hemos palpado empíricamente, en las aulas, en la casa, ¿ya? Ahora, a mí me interesaba cómo llevar la conversación de repente a otro plano, así como el plano más cercano, cómo hemos vivido esta situación, este cambio social, ¿ya? Me parece interesante lo que decía Paula, ya desde el concepto, no sé, del estudiante, de cómo se veía, de cómo estamos planteando ahora la educación también. Entonces, a mí me gustaría también saber qué opinan ustedes de lo que está pasando. Cómo esto repercute en la enseñanza, en el aprendizaje, ¿ya? Otro tema que también me gustaría ver es cómo en este cambio que hemos tenido en la convivencia, ¿ya? ¿Cuál es el rol que tenemos nosotras, las mujeres en casa también? Cómo el hombre se ha tenido que ser parte, de repente obligado, ¿ya? Porque también
existe una costumbre machista implantada en nuestra sociedad, que se está desconstruyendo en este momento, con todo este movimiento que nace en octubre, que despierta, ¿ya? En familias, en las mujeres, en pareja. Entonces, en ese punto me gustaría a mí ahondar. No sé, me gustaría escuchar más bien a los hombres, porque ya la voz de las mujeres estamos como... lo compartimos, lo vivimos. Entonces, a mí de verdad me gustaría escucharlo a ustedes. ¿Cómo lo han vivido ustedes, este despertar también? Y esta desconstrucción del machismo. Démosle el pase primero, yo creo, a la Jan para no pasar la máquina, digo yo. O sea, yo a la Priscila le permito que me pase máquina, pero sí voy a intervenir algo antes de darle el pase a los hombres para que comenten lo que acaba de decir Priscila. Mira, yo valoro todas las intervenciones. Me quedé pensando en este rato en lo que decía el primer exponente, Sebastián, a propósito de la selección natural. Y también me quedé pensando en cómo podríamos extrapolar eso hoy día a nuestra sociedad. Y tenemos todos en la retina esta idea de la selección natural con la frase de sobrevive el más fuerte. Y claro, pasa un poco que siendo mujer nos ha tocado, siento yo, a nuestro género sobrevivir y hacernos más fuertes en condiciones bien precarizadas. Lo que me ocurre a mí es que siento que en la sociedad se han dado condiciones, regulaciones, normativas, políticas públicas, etcétera, estructuras que nos ven como si fuéramos todos de una misma forma o un mismo sujeto. Y no lo somos. Entonces, está difícil sobrevivir y ser más fuerte cuando no se considera en esa regulación, en esa normativa, en esa estructura, las condiciones diferentes que tenemos. Por lo pronto, en los géneros. Ser mujer y ser hombre en esta sociedad es distinto. Entonces, cualquier ejemplo que yo pueda dar lo puede graficar. Ser mamá, por ejemplo, es un factor tremendamente complejo para enfrentar cualquier desafío hoy día. Yo no soy mamá hace tanto, soy mamá hace 1 año y 1 mes. Pero antes, aun cuando hubiese querido representarme lo que estoy viviendo hoy día, no hubiese podido. Y lo que creo es que para poder avanzar hacia una selección natural justa, todos los factores que están en nuestro entorno deben considerar las condiciones de nosotros en tanto sujetos únicos. Y yo creo que eso no se hace mucho. Yo creo que lo que vivimos en la sociedad está hecho para sujetos que son homogéneos, y esta sociedad es muy diversa. Entonces, yo creo que debiéramos avanzar en considerar esos factores que nos hacen distintos para que esta selección sea un poquito más justa. Eso por una parte. Por otra, mira, vivimos, por lo menos yo vivo en Valparaíso y trabajo en el Congreso. Y como vivo en Valparaíso y trabajo en el Congreso, y además asesoro a un senador de la región, me toca mucho ver los efectos de la industria humana en las zonas de sacrificio, por ejemplo. Entonces, me gusta mucho que estemos conversando sobre cómo está dándose la intervención del humano, del ser humano, en nuestro ecosistema. Y si queremos sobrevivir a eso, porque Valparaíso es una de las regiones que está más sacrificada con la intervención industrial. Y es brutal. Yo siento que la gente que no trabaja estos temas no conoce la profundidad del daño que existe en esta región y en general en el país por
la forma, la estructura empresarial extractivista y que en el fondo no considera en ningún sentido el bienestar de quienes habitan estos lugares. Yo solo trabajando en esto, solo trabajando, asesorando a un senador de la región, he podido comprobar que el agua que tomo en esta región está totalmente contaminada, que el aire que respiro en esta región está totalmente contaminado, y que estoy expuesta permanentemente a una intoxicación, etcétera. Entonces yo creo que efectivamente si queremos avanzar en una, como en buscar, digamos, una estructura distinta, tenemos que considerar que lo que debe prevalecer siempre es el cuidado por el medio ambiente y también el cuidado de los seres humanos, que no es lo que está pasando hoy día en el país, y por supuesto ojalá fuera de otra manera. Esas son un poco algunas ideas que se me ocurren con este debate. ¿Alguna otra intervención respecto a esto? Mira, yo quería decir algo sobre lo que plantea la Priscila igual, es como respecto a cómo nosotros, en tanto hombres, vivimos estas transformaciones que son inéditas, al menos hasta hace mucho tiempo nosotros no habíamos presenciado un alzamiento tan fuerte, al menos de que yo tenga memoria, como el alzamiento feminista que han tenido así el movimiento en los últimos años. O sea, yo creo que los últimos 3, 4 años el movimiento feminista ha dado el ejemplo de cómo lo que significa la importancia de la organización. Entonces, por lo menos desde mi mirada, yo desde la profunda ignorancia en la que mucho tiempo me sentí, respecto al feminismo, respecto al valor del feminismo, esto por lo menos yo lo he vivido de forma así como muy desde la ignorancia. Esa es como la experiencia, así como de no cachar nada, así como y cachando muy de a poquito, ¿cierto? A través de la experiencia de ver cómo se organizan las compañeras, y también a través de mi compañera de la ODA, que es la mujer con la que vivo, que es mi compañera de hace como 8 años que vivimos juntos, compartimos una vida, y a través de ella yo he aprendido un montón de cosas que no tenía idea. O sea, yo era de los hombres que decía, oye, pero ¿qué tiene que, si no es tan terrible que las piropeen? Así, ese tipo de comentarios. Y al comienzo, cuando yo le decía ese tipo de cosas, con la ODA nos discutíamos un montón de rato, así, o sea, la ODA se enojaba y me trataba como de explicar por qué estaba tan equivocado. Entonces ahí yo creo que hay muchas cuestiones que uno, gracias igual a esta situación, a este contexto en el que nos tocó vivir, hemos ido cambiando. Pues yo veo a mi papá, por ejemplo, y mi papá también, pues sea terriblemente machista, siempre como burlándose del feminismo, y uno formado en ese contexto también agarraba para el deseo la cuestión, porque en el fondo, sin saber, ¿cierto? Uno decía, sí, es como algo que es como que ya pasó, o sea, el feminismo ya pasó, ya ganó, de alguna manera. Y hoy día, ¿cierto? Nos damos cuenta que no, que el feminismo está tremendamente vigente y que es súper necesario, y que no hace mucha falta. Entonces yo por lo menos desde esa mirada, yo asumo una profunda ignorancia respecto a todo. O sea, por eso yo hoy día el tema que quería plantear era porque como yo trato de igual de hablar de cosas como que me gustan a mí, hablo de cine hoy día, quería nombrar algunas directoras, pero quería también dejar la palabra ahí a los compañeros a ver si es que tenían algo más que agregar respecto a este punto. Pero yo hoy día quería hablar de algunas directoras de cine que, que son súper importantes igual en la historia del cine. Eso yo quería decir, que me gustaría hablarlo en algún momento, quizás no lo hable nunca. Antes de que continúes, Leo, es importante también que los hombres entiendan que las mujeres no es que ahora hace 3 años están frente a los cambios sociales, sino que siempre en la historia de la humanidad las mujeres han estado al frente en los cambios sociales y en la lucha por la vida, por la naturaleza,
no es reciente. Entonces también es eso, es mirar la historia de la humanidad y darle el valor al proceso de la humanidad, el rol que ha cumplido la mujer en ese proceso. Es como ver también la vuelta a la democracia, porque se produce realmente, inicia con las ollas comunes de las mujeres organizadas en la pobla, y ahí empieza el alzamiento social de los 80. Entonces la mujer siempre ha tenido un rol fundamental y preponderante dentro de la revolución, entre comillas, o de los cambios sociales, pero siempre se le ha ninguneado por un problema de selección natural, porque ustedes tienen más músculo, y es una estupidez, es una verdadera estupidez, porque de hecho la selección natural, si no existen los dos géneros, no tenéis selección natural, compañero, no hay reproducción, fuiste bueno, ¿cachai? Pero sí, pues tiene directa relación con eso. Y lo que sí me gustaría, que yo sí creo que el feminismo tiene que ser clasista también, porque es clasista. Mientras más baja la posición social de la mujer, más machismo y más violencia recibe cotidianamente. Solo eso. Sí. Me gustaría contestar las interpelaciones. Bueno, yo también así asumo como Leandro, como cosas bien ignorantes, y siento que estos movimientos me han podido como dar una vuelta a lo que he estado haciendo, estudiando, cómo he vivido mi vida. Y bueno, decir que esta teoría de la selección natural se aplica a una especie completa. Lo que suceda, las relaciones que se den entre los individuos de la especie, eso obedece a otro factor de cosas. Y ahí como que terminaría la biología de explicar lo que sucede. Yo creo que ahí hay otras ciencias las que tienen que tomar el protagonismo, ¿no? En las otras teorías. Pero sí me gustaría decirles que esto de la selección natural, como quitarle esta la naturalidad, porque así como hay organismos que compiten para, o sea, que el ambiente selecciona de acuerdo a ciertos rasgos a lo largo de muchísimo tiempo, también hay organismos que cooperan entre sí para poder enfrentar esta relación con el ambiente. Por ejemplo, el líquen es una asociación de alga y hongos, líquenes que vemos cuando vamos ahí a la Patagonia, los que han ido estos son parques nacionales de la zona sur del país. Uno no vive sin el otro, pues es una simbiosis absoluta y mutualista. Y creo que nosotros como especies también vivimos una relación mutualista con el ambiente, o sea, no podemos separarnos de nuestro ambiente y desde ahí nos relacionamos. Y como les venía diciendo, la forma de poder relacionarnos con el ambiente, porque hay todo un lenguaje belicista en la naturaleza, estos documentales donde está el tigre que caza la gacela, y hay como armas, eso también es una construcción cultural y una interpretación que viene mucho de esta visión como patriarcal, de entender como esta guerra, como que el hombre vive una guerra con la naturaleza. Entonces, el movimiento feminista ha planteado visiones alternativas, o sea, la visión de esta teoría de Gaia, que estamos tan interconectados que en realidad lo tenemos que aprender a relacionarnos y a insertarnos en estos ciclos. Viene una científica que es mujer, que es Lynn Margulis, que genera una revolución en la ciencia y se plantean nuevos paradigmas, se plantean nuevos focos de investigación y a raíz de eso han surgido todas estas visiones alternativas de cómo podemos subsistir y existir de otra forma. Entonces, yo creo que el feminismo, y cuando plantea, por ejemplo, hoy día estaba leyendo y estaba viendo una discusión donde había una economista feminista que ella planteaba la economía feminista, es decir, dejar esta visión como patriarcal de lo que importa es el crecimiento económico, la competencia entre países, y en realidad más que el crecimiento económico y el aumento del PIB y la riqueza, en realidad, ¿qué significa eso en términos de la sociedad? Entonces el movimiento feminista ha planteado como la importancia, por ejemplo, del cuidado, la importancia de la solidaridad, la importancia de la reciprocidad, y yo creo que esos son valores que vienen como a ponerse sobre la palestra, a generar una visión alternativa, y desde la ciencia, desde la construcción del conocimiento, desde los movimientos sociales, desde economistas. Entonces yo creo que hay o sea, en el fondo permite construir una nueva civilización, una nueva forma de relacionarnos. Yo creo que ese es uno de los, como uno de los puntos cruciales que se ha planteado distintas visiones feministas, como darle la importancia a la relación,
entre seres humanos en relación con la naturaleza, y que en el fondo esa es la forma en que nosotros podemos existir, y existir de una forma en que podamos vivir de forma, convivir de forma más bien como en bienestar. Sí. Así que sí. Ya no, estaba dale, ahí. Manuel. Perdón, Seba, que ya me estaba pidiendo la palabra. Ah, Pero es que Lugo iba a contestarle a la Ah, Pepa. perdón. Ah, ya, sí. disculpe. No, pero lo mío también es breve en relación a lo que han dicho las compañeras y los compañeros, ¿no? Los feminismos, más que el feminismo, porque es un fenómeno tremendamente diverso y plural, y eso es muy significativo con respecto a lo que decía Yam en su comentario también, ¿no? De cómo pensar una sociedad o diversas sociedades más allá de la estandarización, la homogenización, y el feminismo ahí es clave, ¿no? A partir de toda esta pluralidad, a partir de la cual se plantea intersectando raza, clase, etc. Sin duda que los feminismos son el movimiento más internacionalista hoy por hoy, ¿no? Quizás el último referente en el imaginario político mundial que tenemos son los ecologismos de fines de los 90, ¿no? Pero hoy por hoy el movimiento político más internacionalista, sin duda, que el feminismo, y la performance de las tesis hace unos cuantos meses es una ilustración radical de aquello, ¿no? Y me gustaría decir dos cosas en relación a lo que han dicho anteriormente a las compañeras y los compañeros. La primera, que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Que por ahí salió el comentario ineludiblemente a la conversación. Y es uno de los temas que por eso me parece la potencia actual del feminismo también, porque si se plantea que uno de los rasgos que define el neoliberalismo con respecto a otras fases del capitalismo es que el neoliberalismo, una de las cosas que ha introducido en la economía ha sido la capitalización de los propios cuerpos, ¿no? De ahí la emprendedora, y todas estas figuras del resiliente, la resiliente, etcétera, la empoderada, en fin, ¿no? Todos estos cuerpos que se capitalizan a sí mismos, ¿no? Cobra sentido porque entonces el feminismo ha sido el movimiento con mayor potencia que ha interpelado precisamente esa capitalización de los cuerpos, porque a lo largo de la historia, y como lo decía la compañera en su comentario, el cuerpo de la mujer es el que ha estado precisamente ahí en primera línea de batalla, soportando vejaciones, discriminaciones, etcétera, ¿no? Entonces, es una primera cosa que interesante comentar a partir de lo que ya han dicho. Y lo segundo, creo que también ha aparecido, lo dijiste tú, Leo, si no me equivoco, ¿no? Es toda esta dimensión micropolítica a partir de la cual los feminismos nos han venido a enseñar, ¿no? Fundamentalmente el caso de los micromachismos, ¿no? Yo también vivo con una compañera hace 5 años que me ha enseñado muchísimo en este sentido, ¿no? Simplemente cómo uno inconscientemente, a partir de la formación y la historia que uno lo acompaña, de una historia fundamentalmente patriarcal, ¿no? Machista, repite en el día a día ciertos comportamientos que son interpretados como micromachismo, y que las compañeras feministas están ahí precisamente para hacernos el punto y hacernos ver qué cosas debemos cambiar nosotros mismos de nuestras propias prácticas cotidianas y personales para acompañar la otra serie de cambios que también se están produciendo a otros niveles más globales, ¿no? Solo eso. Ahora sí. La verdad. Ya, es que a mí me pasa que se me ocurren ideas mientras estoy escuchando a algunos, pero después le toca hablar a otro, entonces a veces no tiene tanto sentido decirlo ahora, pero igual lo voy a decir. Dale nomás. Yo concuerdo con Sebastián en el sentido que lo que él expone sobre la selección natural aplica a la especie completa. Pero, y esto solo lo digo porque se me vino a la cabeza en ese minuto, yo pienso que hoy día, por ejemplo, la selección natural en las profesiones eh, tiene muchos factores que nos vuelven más débiles. Y
y esto lo digo no solo en cuanto a los salarios, sino también, no lo digo solo en cuanto a lo evidente, que es que las mujeres somos menos contratadas o que ganamos menos, sino que además lo digo porque no están dadas las condiciones para que nosotras podamos tener un mayor desarrollo y ser más fuertes, ¿ya? Por ejemplo, a mí me gustaría que se recuperara una tradición histórica que viene del matriarcado, que tiene que ver con la tribu. Yo vivo en una región y mi familia está en otra región. Voy a trabajar y mi empleador paga la sala cuna. Llego al trabajo y mis demás compañeras llevaron a sus hijos a la sala cuna. Y todas vivimos este fenómeno de manera individual. Yo quisiera que la regulación del sistema laboral permitiera que nosotras co-criáramos en nuestros espacios de trabajo a nuestros hijos. Quizás no tenerlos al lado, pero sí compartir esa co-crianza. Ser o volver a ser tribu, de alguna manera. Cuando nosotros éramos chicos, probablemente todos aquí, vacacionábamos con el vecino, que era el amigo, que el tío, y había mucha comunidad. Esa comunidad se ha ido perdiendo. Y yo considero que una forma o una herramienta que podría entregar el feminismo a este sistema que estamos pensando, digamos, más colaborativo, más comunitarista, pudiera ser volver a las tribus en la maternidad. Porque hoy día el factor maternidad, que es muy común para el feminismo, pero puta, es que ahora que soy mamá me doy cuenta, no está considerado en ningún espacio. Solo está considerado para resolver un cacho, pero no para hacerlo, para enriquecerlo. Entonces nosotras cargamos con mucha culpa, cargamos con mucha responsabilidad, entre otras cosas porque nuestra sociedad no entiende lo que es la corresponsabilidad del madre y padre, y de eso también podríamos hablar, me encanta ese tema. Entonces yo quisiera que avanzáramos y poder ser más fuertes en esta selección natural, teniendo condiciones que nos lo permitan, ya no solo igualando los salarios, ¿me explico? Sino que además entregándonos herramientas que nos permitan desarrollarnos, y no simplemente deshacernos de cachos. Mi hija no es un cacho, pero es como para explicarles que todo lo que hoy día se regula respecto de estas cosas de la maternidad en el mundo laboral, en el mundo académico, no considera herramientas para enriquecernos y para ponernos en condiciones no de iguales, pero al menos de estar más o menos a la misma altura para seguir adelante y poder ser más fuertes. Como también lo podría hacer, por ejemplo, ciertas consideraciones a los becarios. Yo no sé si hay muchas becas que consideren la maternidad. Quisiera que las hubieran, no sé si las hay. Pero así podría estar hablando eternamente sobre las mismas profesoras. No sé cómo viven la maternidad en sus profesiones. Es tremendamente difícil. Entonces, ya nos vieron. De hecho, hay un cántico en las marchas que es, ahora que sí nos ven, quisiéramos decirle tantas cosas que hemos tenido, que hemos conversado entre nosotras, porque hay una cosa, y con esto termino, que nos ha permitido este como sistema patriarcal histórico, y es que mientras nos lamentábamos por todo lo que estábamos sufriendo y nos recluíamos en nuestros espacios de la casa o con las amigas, nosotras conversábamos sobre lo que sentíamos. Y eso hizo que fuéramos desarrollando una capacidad de empatía que es, yo creo, lo que más falta hoy día en esta sociedad. Y somos empáticas con todo nuestro entorno. Somos empáticas con nuestras parejas, con nuestro trabajo, con nuestro medio ambiente, con nuestros hijos. Somos empáticas. Y yo creo que ese factor, la empatía, es una de las cosas que más falta en este sistema.
y que nosotras desarrollamos muy bien solo porque tuvimos que soportar condiciones que nos llevaron a recluirnos en nuestros espacios, pero que compartimos entre nosotras y nos llevaron como a evolucionar en ese sentido. Yo tomándome de lo que dice la Yam. Sí, Paula, ¿sí quieres hablar tú? No, dale. Claro, tomando eso también que, bueno, nuestro sistema capitalista, lamentablemente, estructuralmente es patriarcal, ¿cachai? Y ahí, como decía Yam, lo vemos en los sueldos, en quién cría al hijo, ¿ya? Cómo se cosifica el cuerpo de la mujer, en la tele, y en todo ámbito. Entonces, ahora la invitación también, como dice Yam, nosotros las mujeres, como en el círculo íntimo, cotidiano, estos temas los venimos hablando desde siempre, ¿ya? Hay que tomar esta fuerza también para que estos temas se vivan y se conversen en casa. Y no solamente, como decía el Leo, de reconocer, de hacerse consciente de cómo fui criado, sino también de hacerse responsables de cambiar esa estructura mental y de crianza, ¿cachai? Y no solamente que quede en la palabra, sino que comiencen ya a actuar distinto. También me tomo de lo que dice el Hugo, ya estos micromachismos que nosotros vivimos diariamente, mi pareja, él se considera feminista, 100%, pero yo vivo su micromachismo día a día. Entonces, y en esa desconstrucción también, nosotras nos volvemos como profesoras también en la casa, con nuestras parejas, con nuestro hijo, con nuestro papá, y yo lo veo también día a día en la sala, ¿ya? Porque yo estoy con niños de segundo básico, de tercero o cuarto básico, en que también estos temas ya son parte de lo cotidiano, ¿cachai? Y nosotras como educadoras también tenemos que ser responsables en cómo entregamos estos mensajes, no como un fanatismo, ¿cachai? Porque muchos hombres dicen, ya empezaron las feminazis, ¿cachai? Entonces, es ahí donde nosotros le damos seriedad al asunto en la educación, en cómo entregamos ese mensaje de manera respetuosa, sin un ataque, porque se ha pensado muchas veces que el feminismo viene a atacar al hombre y no es eso, ¿ya? Nosotros queremos igualdad de derechos. Ahí la Paula quisiera aportar algo. Paula, dale. Sí, no viene a atacar al hombre como sujeto, pero sí viene a atacar al sistema masculino, porque entonces por eso están tan atacados y por eso se atacan, porque están acostumbrados a una forma cultural donde ellos predominan. Y ahora vienen las mujeres, venimos las mujeres y decimos, no, esto es ella y cortémosla. Ya todo esto, aplauso porque el 10% va a poder hacer retención de pensión y me van a poder devolver algo de plata por fin. Aguante, por fin, gracias. Y a los senadores, al senador dígale muchas gracias. Solo hay dato útil. Hablábamos la otra vez con unas amigas, yo tengo 43 años, yo nací en dictadura. Y así en Osorno, el segundo pueblo más facho de esa época de todo Chile. ¿Sí? Primero ganó en La Serena el sí, y después el segundo, mayor votación del sí, lo tiene mi linda ciudad. Y la cosa es que igual en dictadura y todo había una crianza comunitaria. Yo no sé si es tribu o comunidad a lo que voy, que es mi única diferencia contigo, porque tú salías a la calle y el papá que hubiese cerca o la mamá que hubiese cerca te cuidaba. Yo pasé toda mi infancia en la calle. Y en la casa del vecino, y en la casa del otro, y tomábamos 11. A veces le salía más caro a mi mamá, a veces le salía más caro a la vecina, filo. Porque había una sensación de comunidad que en los 90 la apertura del mercado y el sistema crediticio a las poblaciones rompió. Que también tenemos que recuperar, y tenemos que recuperarlo como mujeres también. Porque muchas veces tu hijo está enfermo, no sé, por ejemplo, el Iñaki se enfermó en pandemia, y yo nunca me había asustado tanto, a las 5:30 de la mañana llamando a Fono Coronavirus, no tendrá coronavirus, y no se le bajaba la fiebre. Y tuve que suspender ese día las clases. Y lo primero que tuve fue una queja de un apoderado porque yo decía que mi hijo estaba enfermo y que por eso estaba suspendiendo las clases. Y una apoderada, por supuesto. Entonces, también la pérdida de la comunidad nos hizo perder un poco de esa empatía de que ustedes también están hablando y que es cierta, que está súper desarrollada. Y es verdad que las mujeres somos más empáticas, pero no siempre. Porque también tendemos a aplastar a la otra, lo que es ridículo.
tendemos a funcionar de manera vertical y no horizontal. Por eso me gusta tanto trabajar en equipo con la otra representante gremial de mi escuela, porque una tiene unas funciones, la otra tiene otras funciones. Si una es presidente y la otra no, da lo mismo. ¿Cachai? Estas son las funciones y listo. Yo te baño, tú me bañas, listo, era. Y no va más allá. ¿Cachai? Porque yo no necesito un título ni un cargo. Si Leo me conoce de base y soy gritona, me paro en la asamblea, le paro el carro a quien se me pare al frente, aquí, como base nomás. Y siempre he sido igual, porque no creo en los cargos de poder. Lo que me logra un mayor nivel de empatía con la otra, que también se ha perdido con este nivel de individualismo y el sistema crediticio. Por eso decía que era clasista, porque mientras más baja socialmente, más empatía hay con la otra también, ¿eh? La vecina que cuida al niño después de que llega del colegio, ¿cachai? Mientras más sube más individualista se vuelve también el sujeto, la mujer también. Eso quería aportar. Y que estoy muy contenta, muy contenta. Sí, oye, yo quería, dado que ya hay como una especie como de silencio, quería instalar brevemente un tema que está ahora, como les comentaba hace un rato. Eh, Mira, ya son las 8, normalmente el programa dura alrededor de 1 hora y media, así que si se tienen que salir por X razón, Jan comentaba que se tenía que salir después de 1 hora porque tiene que ir a ver a su bebé, eh, está en la libertad, por supuesto. Así, Jan, te doy la palabra. Antes de irme, quisiera decir una cosa breve que le comentaba a Priscila y a Hugo, que hoy escribí una cosa pequeñita, en lo largo, digamos, cortita, para una revista de una amiga, sobre el caso de Antonia Barra. Y así como la compañera está celebrando el 10%, yo quiero celebrar el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco. Porque, en resumen, estoy muy contenta de que ese tribunal haya considerado estándares internacionales que muestran y evidencian que los estados tienen obligaciones para evitar la violencia estructural contra las mujeres, pero además porque se abren grietas que nos permiten entender que no siempre aquello que hemos conocido como correcto, que es, por ejemplo, la presunción de inocencia, aplica para defender casos como este. Y estoy contenta porque el fallo dice textualmente que situaciones como esta, donde la indemnidad de las mujeres está en juego, no podemos usar simplemente estándares dados para el tipo de delitos que daña la propiedad, porque nuestros cuerpos no son cosas, somos sujetos de derecho y merecemos que los jueces estén a la altura de las circunstancias. Entonces estoy contenta y me voy a ir contenta a acostar a mi hija. Muchas gracias, Leito, por invitarme y espero haber estado a la altura y saludos a todos. Gracias, Jan. Amiga. No, ya, que descanses. Sí, bueno, ahí, si es que alguien quiere agregar algo respecto a eso que señalaba al final, Jan, o pasamos al siguiente tema. Sí, puede ser yo. Dale, dale nomás. Claro, la Yem decía que estaba contenta. Yo creo que también lo compartimos con Paula. Nosotros estamos en este momento viviendo procesos históricos. Que este caso sea tan mediático ha servido también para enviar un mensaje. Ya también tomando en cuenta lo que decía la Yam, de ser empáticos, ¿cachai? Muchas personas, yo tengo un amigo abogado que dice que el debido proceso y que no podemos linchar a alguien públicamente sin antes haber pasado por este proceso. Pero hay antecedentes y por suerte él ya está en, no por suerte, no puedo usar esas palabras, justamente está con arresto ya preventivo,
¿cierto? Mientras dure la investigación, eso quiere decir que hay antecedentes y que debemos ser empáticos con estos procesos también. Y bueno, comparto el entusiasmo de Jan de que queda esa sensación de que se puede hacer justicia. Ya hay muchas mujeres que murieron sin que existiera esta justicia, o que están ahí, o que se han quitado la vida porque esa justicia nunca llegó. Entonces, eso deja esa luz en que podemos decir que las cosas pueden cambiar. Y yo creo que compartimos eso con Paula, tomando en cuenta también el 10%, que muchas veces nos decían, no, imposible. No, ¿cómo se te ocurre? Esto no va a cambiar. El sistema es así, punto, aguántate. Y nos estamos dando cuenta que estos cambios tienen que ver mucho con que la sociedad está siendo parte de este cambio, es lo que la gente está exigiendo. Y nos estamos dando cuenta que depende de nosotros esos cambios. Lo que mucha gente después de la vuelta a la democracia nos dijeron, ya dejemos las cosas así tranquilitas, porque no, que se metan los milicos de nuevo acá. Ese miedo que tienen mis viejos también con todo este estallido social que decían, no, están los milicos en la calle, no salgan. Y los jóvenes que dijeron, no, vamos al choque, a dar la pelea. En definitiva es eso, que nosotros como sociedad tomemos la responsabilidad de producir estos cambios y ser parte, ser agentes activos en el plano en el que nos desarrollemos. Yo soy profe, ¿cachai? A lo mejor no voy a estar ahí en la barricada peleando de frente, en primera línea, pero sí estoy dando la pelea en otros frentes. Y eso yo creo que cada uno, bajo su responsabilidad de agente social, tiene que asumir ese compromiso. Eso quería aportar. Solo decir una última cosa. Si la empatía hubiese estado como tema correcto para Antonia, Antonia no se hubiera matado. Entonces ahí hay que ser súper claros con el otro. Es súper necesaria la empatía. Eso, solo eso. Vale, bacán. Ya, yo voy a tratar de hacer cortita porque nos queda poquito tiempo igual. A ver si alcanzamos también a comentar algún otro tema que quieran también ustedes señalar. Como ya había anticipado, lo que yo quería comentar es algunas directoras de cine. Como a mí me interesa igual el estudio del cine y me gustaría también poder hacer cine. Como comentaba también hace un ratito, he tenido una formación histórica viendo casi puros directores, hombres, y pocas directoras, y así con la literatura, lo mismo. Y en general los referentes, los cánones que uno tiene son muy masculinos y tiene que ver con lo que hemos señalado, ¿cierto?, hasta acá durante este programa. Entonces yo quería destacar también a partir de una idea que había señalado yo en otros programas, que es la idea de las competencias, de los rankings, ¿cierto? Dentro de estas competencias y de estos rankings, en el cine existen los premios más famosos en este mundo, en este planeta, son los premios Oscar. ¿Cierto? Que cuando se producen hay todo un revuelo mediático y hay como una alfombra roja y todo un cuento. Cuando Chile se ha ganado también hay un par de premios, ha sido bien bullado, se comenta en distintos medios, la importancia es como casi ganar el Nobel en el mundo del arte, pero aquí está el mundo más espectacular, que es el mundo del cine, sobre todo el cine hollywoodense, que es donde predominan los Oscars. Y en ese sentido yo quería destacar en una búsqueda de directoras, llegué a algunas páginas en esta investigación y se comentaba en varias páginas el año antepasado, el 2018, que hasta ahora en la historia de los Oscars solo han habido 5 mujeres nominadas. O sea, los Oscars partieron en el año 1929, o sea, casi 90 años. Y en esos 90 años de premios solamente han sido nominadas 5 veces mujeres directoras. ¿Mejor directora? Ah, claro. Mejor directora. 5 veces como mejor directora. O sea, tenemos que es como menos del 10%. O sea, ahí se ve reflejado lo que hemos señalado hasta ahora.
Y yo quería comentar ahí las directoras, brevemente algunas, las que han sido señaladas. La primera fue en 1976-77, porque recuerden que a veces se da como en la pre-nominación, se da antes y después los Oscars a veces se dan al otro año. 1976-1977, es decir, 48 años después que comienzan los Oscars, se produce la primera nominación, o sea, casi 50 años tuvieron que pasar para recibir la primera nominación de una directora. Y no es que no hubieran directoras de cine, o sea, había un montón de directoras haciendo cine que simplemente la obviaban, no aparecían en los premios. Entonces, ahí recordando un poco lo que decían en el programa anterior, que los premios son una mierda en general. Son una mierda, son nefastos los premios en general. El Nobel, todas las premiaciones, ¿cierto? Pero ordenan la sociedad de alguna manera y dicen, ya, esto es lo que hay que valorar. Y en ese sentido yo quería como señalar las directoras que han levantado los Oscars como mejor directora. Nominadas. Porque solamente una mujer ha ganado un Oscar. Solo una ha ganado un Oscar por mejor directora. Solo una. Pero las otras 4 fueron nominadas. Entonces yo quería nombrar la primera, que fue en el año 76. Se llama Lina Wertmüller. ¿Ya? En 1976 fue nominada por una película que se llama Pascualino y 7 bellezas, o Seven Beauties. ¿Ya? Y ayer vi esa película en la noche. Una película bastante extraña, la recomiendo. Es una película italiana donde el protagonista es criado por un grupo importante de mujeres y es un personaje terrible. Vive en una época donde se desata el fascismo en Italia y sobrevive al fascismo de las formas más extrañas. Un personaje tremendamente machista. Y la directora es una destacada activista del feminismo. La mirada de este personaje es una mirada crítica hacia el personaje, no es que se esté enalteciendo al personaje, todo lo contrario. Entonces, recomendar esa película de esta directora. Luego, en el año 1994, se nomina a la directora Jane Campion. Se nos cayó la Priscila, está volviendo. En la película El Piano. Yo creo que esa es como más famosa porque esa creo que ganó la Palma de Oro en Cannes, creo que fue la primera que ganó la Palma de Oro como mejor película hecha por una directora. Entonces Jane Campion en 1994 dirigió El Piano. ¿Ya? Y también he estado viendo algunas películas, he visto como 3 o 4 más de Jane Campion y son tremendas películas, también totalmente recomendables. Luego, en el 2004, es nominada Sofía Coppola. ¿Ya? Sofía Coppola es conocida principalmente por su película Lost in Translation, que se tradujo como Perdidos en Tokio. ¿Ya? Es la hija de Francis Ford Coppola. Eso también es otra de las cosas que se da mucho en el cine, es como la esposa de, la hija de, y es como la anulan al ser así como, no, pero es que es la hija de Coppola, entonces como que está ahí porque es la hija de Coppola. Entonces esa anulación es súper común también. Pasa también con otra directora que también es la que voy a nombrar al final. Luego de Sofía Coppola, en el 2010, Catherine Bigelow gana el Oscar como mejor directora. En el año 2010, por primera vez, una mujer directora de cine gana el premio Oscar por una película que se llama The Hurt Locker, que es como un personaje que desactiva bombas. Hace un rato la vi, antes de partir el programa vi la película y nos reíamos con la oda por lo terrible, porque esta directora dirigió El Punto de Quiebre, no sé si la recuerdan, la de los surfistas, donde sale Keanu Reeves. Y la directora es como que se especializa en hacer como películas como de estos grupos así como de hombres pandilleros, pero igual desde su mirada. Y esta película, la del Hurt Locker, es una película de guerra, entonces nos reíamos como es muy canónica dentro del formato de película, obviamente desde su mirada, pero tiene, o sea, decíamos, ¿por qué tiene que la primera película que le dan el Oscar en Hollywood tiene que ser una película de guerra donde salen prácticamente puros hombres? O sea,
99% son hombres los que aparecen. Por ahí aparecerá una mujer, pero así como nada. No hay personajes femeninos en la película. Y esa es la que le dan el primer premio Oscar. Entonces, dice harto eso también. Y finalmente quería mencionar a Greta Gerwig, que tiene dos películas, que una es Lady Bird y la otra es Mujercitas, ya que es la adaptación de la novela. Greta Gerwig también tiene, ella es actriz también, y una de las películas más famosas que tiene se llama Frances Ha, ya que es una película, a mí por lo menos cuando yo me encontré con este personaje de Greta Gerwig, la primera película que vi la recomendó una amiga que estudió cine, la vimos con la Oda también quería verla porque se la habían recomendado al parecer, y la vimos ahí con la Oda. Y una película en blanco y negro muy, muy, muy bonita. Y a mí por lo menos me dejó muy atento a esa directora y a esa actriz, ¿cierto? Que hace los dos roles. Y bueno, ella pertenece también a un movimiento de cine independiente llamado Mumblecore, ya que es como un tipo de cine de muy bajo presupuesto en Gringolandia y que tiene todo un cuento como con el desarrollo de cierto tipo de ambiente y cierto tipo de personajes que se van repitiendo, que es como personajes muy a la deriva, ¿cierto? Que recuerda un poco el cine de Jim Jarmusch, que un poco esa línea. Entonces, yo quería, aparte ya de nombrar estas 5 grandes directoras que han sido nominadas y alguna premiada por ahí, también señalar que dentro de este circuito del cine hollywoodense y los Oscars, se dio un movimiento súper importante en contra de los productores de cine gringo y también algunos directores, por supuesto, y algunos actores, ¿ya? Y ahí fue donde se denunció a un productor que es Harvey Weinstein, que fue uno de los productores que fueron denunciados por el movimiento del Me Too, ya que fue acusado también ahí por montones de actrices de haber abusado ahí de muchas personas y fue también ahí llevado ahí a la justicia. Entonces, señalar también cómo hoy día también en esos espacios, que en el espacio del cine, donde históricamente los directores han abusado tremendamente, no solamente de las mujeres, sino también de todo el poder que tienen en general muchos directores y productores, las mujeres son las que han alzado la voz y han puesto también en jaque a estos monstruos, ¿cierto? Que acumulan una cantidad de poder tremenda y terrible. Y qué bueno también que ahí, a partir de eso que hicieron las actrices, no solamente las actrices, sino también algunas otras directoras y otras mujeres del mundo del cine lo pusieron ahí en jaque, ese personaje y a un montón de otros más. Entonces eso yo quería por lo menos hoy día plantearlo como un tema que me interesa igual seguir como ahondando, ya que, como decía, me considero muy, muy, muy ignorante respecto a esto. Y como comentar lo que estuve ahí como revisando, es básicamente eso y ver cómo lo ven, qué opinan. Sí, no, contar algo muy breve con respecto al caso de la primera directora que ganó el premio a Mejor Película, ¿no? Esta película de guerra, no recuerdo el nombre, pero ahí tú lo puedes dar de La nuevo. de Hurt Locker. Claro, es un fenómeno que se repitió a lo largo de la historia y en diversas artes también. Yo creo que quizás también, aquí hablo gratuitamente, pero también es probable que sea así, en la ciencia, ¿no? Este hecho de, de que las mujeres ganan espacio a partir del espacio que ha sido establecido por el hombre, ¿no? Es decir, no deja de ser significativo que la primera vez que premian a una directora por su película, después de décadas y décadas de establecido el premio, sea por un género cinematográfico eh, reconocido eminentemente como masculino, ¿no? Eso también ha pasado en la literatura, por cierto, ¿no? Hay una famosa metáfora de una crítica argentina que se llama Josefina Ludmer que le llamó las tretas del débil, es decir, cómo a partir de estrategias, eh, a partir de recursos que son eminentemente masculinos o del ámbito masculino, las mujeres han empleado estrategias precisamente para solapadamente o directamente subvertir esos espacios. Y yo creo que algo de eso también en este breve repaso que tú hacías, Leo, de mostrar cómo esta larga historia solamente han sido muy pocas mujeres consideradas
y cuando han sido consideradas, precisamente llama la atención que lo sean en base a formatos de cine que se avienen históricamente más con la masculinidad que con otra cosa. Pero me gustaría aportar algo que lo que dice Hugo con respecto a la ciencia, que es el mundo que yo me muevo. En el caso, por ejemplo, de Lynn Margulis, que plantea esta teoría nueva y reconcepción de lo que vamos a entender por la evolución, ella igual es la esposa de Carl Sagan, un personaje en Estados Unidos que en ese tiempo igual tiene su fama, entonces igual ahí hay un tema, pero incluso así, ella cuando trató de publicar en estas revistas indexadas, donde se compra y se vende el conocimiento actualmente, la rechazaron 17 veces antes de poder publicar su teoría de la endosimbiosis. Entonces, en el mundo de la ciencia se ha discutido mucho este tema de cómo las mujeres también debiesen estar en los espacios donde se produce el conocimiento. Y ahí hay hartos temas, muchos temas, por ejemplo, cosas tan prácticas como que muchas investigadoras, por ejemplo, tienen este doble rol de ser madre, de llevar el cuidado y que toda esa economía del cuidado que existe en las casas es básicamente ejercido por mujeres. Y cómo como sociedad nos hacemos cargo, no solamente en términos como de que nosotros hay prácticas culturales, sino también cambios materiales, como en términos económicos. Por ejemplo, típico que cuando hay un familiar que está muy enfermo y no tiene la capacidad, por ejemplo, o porque no existe el acceso a la salud en este país, no sé, un cáncer, una enfermedad, el cuidado, la responsabilidad siempre es atribuido a una persona, y si es que puedes pagar una enfermera, pero se lo lleva la mujer. Entonces, y eso está súper naturalizado, pero el tema ahí es que ese problema que se genera y que asume la mujer, o sea, normalizado, perdón, la palabra es normalizado, es un tema del acceso a la salud y que es un cambio que implica algo a nivel estatal, a nivel de sociedad, a nivel también material, de cómo socializamos o cómo nos hacemos cargo del cuidado, cómo se valora esto, y permite también que, pienso yo, como cuestionarnos también nosotros los hombres. Creo que siempre como que existe una idea como machista también dentro de los hombres feministas, entre comillas, de como que las mujeres nos tienen que enseñar a ser feministas o nos tienen que enseñar a hacer tal cosa y siempre vemos como que en una relación de pareja, por ejemplo, los hombres somos como que, no sé, como un hijo más a veces de las relaciones y como la misma sociedad como machista nos hace como castrados emocionales, que no sabemos expresar las emociones, que siempre nos enojamos, que no sabemos llevar una conversación. Entonces eso además genera violencia, genera un montón de problemas, enfermedades, entonces como que este sistema no solamente afecta, o sea, afecta enormemente y de forma desigual a las mujeres, sino que también repercute en nuestras propias, por así decirlo, masculinidades. Y dentro de las masculinidades algunas están más oprimidas que otras, pero como decirlo, como que yo pienso que es una pega nuestra también. Y grande. Hola. Dale nomás. Ya, mira, Bacán, lo que se va. pasa es como yo veo las cosas. Siempre yo hablo súper en chileno, lo siento. Si quieren hablo elegante, no me gusta. Es un problema estructural. Como decían antes, ustedes se sienten atacados por las mujeres porque nosotros estamos atacando un sistema patriarcal. El cine es un sistema patriarcal, la salud es un sistema patriarcal, la familia es un sistema patriarcal. Ahora, frente a la idea de que yo tengo que andar enseñando, oye, para eso hago clase y crío. Yo no le enseño a ningún pelotudo nada. Eso para empezar. ¿Cachai? Pero lo que sí es que tenemos que sentarnos a conversar, chicos. Pero desde la nada, así como, ay, mira, hoja en blanco, constitución. Así mismo, frente a los roles y a los ejercicios de derechos y deberes de cada uno de nosotros, tanto de hombres como mujeres. Y lo que tú decías, que no, que tenemos que nos enseñan, que no sé qué, no sé cuánto, no, tenemos que sentarnos a conversar y construir una sociedad en conjunto. No creo en el separatismo. No creo en el separatismo porque soy madre de un niño hombre y él se considera hombre. Él se considera hetero, porque eso es su decisión y su rollo. Entonces el separatismo lo deja fuera, no estoy de acuerdo.
tengo que construir mi familia en base a diálogo. Y mi familia funciona bien especial. Yo cocino un día, tiene 12 años, desde los 9 años funciona así. Yo cocino un día, él cocina el otro. Si yo cocino, él lava la loza. Su pieza la barre él. Jamás le eché la cama. Bueno, sí, cuando era chiquitito sí iba detrás de la hacerla de nuevo, porque la hacía pésimo. Pero es problema de él si quiere tener un desastre. ¿Cachai? Ahora, los límites también los pongo yo, porque mando yo. Pero las decisiones las tomamos en conjunto. Por ejemplo, cuando me fui a Colombia 6 meses por beca, hablé con él antes de postular, porque somos una comunidad. La familia tiene que redefinirse. Ya no es la mamá, el papá, los hijos. Es una comunidad de gente que vive junta. Entonces, bueno, siquiera así yo concibo la vida. Y así mi maternidad no ha sido tan compleja justamente por lo mismo. Cuando era chico, por ejemplo, quería tener una pataleta, no hay problema, usted tiene derecho a tener rabia, pero en su pieza porque yo tengo derecho a no vivirla. Cuando usted se calme, sale y conversamos. Y somos re panas, y tú nos conoces, somos re panas los dos, somos re amigos, pero mando yo, porque yo soy el jefe de la comunidad. ¿Se entiende? Entonces, Seba, yo no creo que tengas que esperar que ninguna mujer te enseñe nada. Ah, y la palabra deconstruir, en arquitectura yo deconstruyo un edificio para ponerlo tal cual en otro lado. Demuélanse, cabros, demuélan lo que no sirva. Bótenlo. Demuélanlo. Destrucción. Sí, pero cuando tú remodelas una casa, demueles muros, los botas, no los deconstruyes, los botas. Demuelan lo que no sirve, bótenlo, cabros. No esperen que venga una mujer a enseñarles. Siéntense con ella y conversen y construyan una relación sana, algo en conjunto. Porque si no, la otra que podemos hacer es que de ahora en adelante todas las presidentas y todas las políticas son todas mujeres, ustedes sean para la casa, ustedes crían los hijos. Tampoco creo que eso sea la forma. ¿Cachai? Entonces, la toma de espacio, tanto en política, como en cultura, como en ciencia. ¿Por qué las pegas más baratas, es decir, las de profe, las de enfermera? Ay, mira, está lleno de mujeres. Van aumentando los precios, y empiezan a desaparecer las mujeres. ¿Por qué no sé? Pues cuando yo entré a estudiar pedagogía de vieja, hablando con alguien me dice, pero si eres tan inteligente, ¿por qué vas a estudiar eso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay pegas de primera clase, de segunda clase? Yo estudié eso porque yo quería. Entonces, creo que la toma de espacios de poder ha sido toda una lucha femenina, pero desde y eso en todos los campos. Y yo creo que ahora hay que ya aprovechar la hoja en blanco, desarmarlo, voten lo que no sirven, siéntense con nosotras y construyamos algo juntos. Eso, era todo. Bacán. Vale, Paula. Excelente intervención. Todo el fuá. Oye, estamos ya, son las 8:27 para ir cerrando. Les dejo la palabra, si quieren ahí tirar, pueden volver. Sebas estuvo la semana pasada, volvió, pueden volver cuando quieran. Ahí nos vamos organizando también para que no se nos amontone tanta gente en el programa. Máximo 6, ese es por lo menos en mi mente. Ojalá entre 4, 5, máximo 6, ¿ya? Pero para ir cerrando. Igual normalmente cada invitado, cada invitada instala un tema, pero hoy día los chiquillos decían que al ser tantos a veces cuesta como desarrollar cada uno de los temas. Y yo le decía que sí, que está bien, que si no quieren instalar su tema propio y quieren comentar los de los demás o las demás también se puede, o sea, y es más o menos lo que hoy día hemos hecho, o sea, planteamos 2 o 3 temas y de ahí se fueron haciendo algunos comentarios respecto a lo que se señaló. Entonces, les dejo la palabra a cada uno 1 minuto o menos si quieren para poder ir cerrando, ¿ya? Yo empiezo a despedirme porque hace rato me debería haber ido. Fue un gusto conocer, bueno, a Paula, Sebastián, que no conocía antes, y escucharlos también, aprender de ustedes. Todos los días yo soy de esa filosofía que podemos aprender del otro. Yo aprendí mucho de ustedes hoy día, así que se lo agradezco y espero nos podamos juntar en otro ámbito también. Huguito, tantos años sin vernos, fue un agrado. Y cariños. Mamá, pipí. Ya, voy a hacer pipí con el Amaro. Chao. Ya, ahí nos vemos, Pri. Entonces, les doy la palabra para que se vayan despidiendo también.
Que vayan Sí. cerrando ahí. No, agradecerte, Leo, y también felicitarte por este espacio que también aporta en su medida a lo que acaba de decir la compañera, ¿no? Este espacio de encuentro, de dialogar, de compartir ideas, de compartir disensos también, no solo consensos. Súper bueno, ¿no? Esta apropiación de los medios, que sobre todo se ha producido a partir de los últimos acontecimientos, que no solo sea algo eventual, sino que también se establezca en este espacio, pero también en otros, por cierto, esto que acaba de decir la compañera en su intervención, con este llamado a, a las comunidades que no solamente son de consenso, sino que también de disenso, pero siempre con una escucha bastante abierta, ¿no? Y empática. Así que muchas gracias, compañero, que le siga yendo muy bien con su programa. Bacán. Paula, Seba. Yo me despido, yo cerré, como que con lo que último que dije fue como que agarré el micrófono y lo solté. Así que muchas gracias, espero no haberte hecho mucho desorden, usted sabe para qué me invita, si sabe cómo me pongo. Cuando necesite o no sé qué, usted sabe cuenta. Cuídense mucho, gracias y hoy un gusto conocerlos y muchas gracias por los libros y los datos, buena explicación Sebastián sobre el darwinismo, bacán, me gustó, me gustó. Seba. Ya, bueno, Se yo fue la Paula. concuerdo con todas las palabras en el sentido de generar espacios de diálogo, como que a veces nosotros esperamos mucho de que el Estado haga esto o que se den estas instancias, pero yo creo que también hay que construirlas desde espacios locales, no sé, pues, así como un Facebook, ganas, gente que quiera compartir sus saberes, y me parece que eso genera mucha intercambio, diálogo, reflexiones, y que son necesarias para poder de alguna forma cambiar el estar actual de las cosas. Así que, no, nada, muchas gracias por la invitación y gracias por las palabras y todo lo compartido. Gracias a ustedes. Entonces nos despedimos, nos vamos, nos vemos el próximo sábado en otro programa más de Quebrantahuesos. Hasta pronto. Adiós.